Ser abundante significa tener la capacidad de agradecer por lo que se tiene en el momento, más que esperar a perderlo para empezar a valorarlo. Hola chiquis, bienvenidas una nueva vez más a mi canal. Mi nombre es Nori y hoy estaremos hablando sobre la abundancia, cómo atraer las cosas a tu vida, de qué se trata, cómo Jesús nos dijo que teníamos que llevar la abundancia en nuestra vida. Antes de comenzar, yo entiendo que es muy importante definir la diferencia entre abundancia y pobreza, y a través de lo que dice el diccionario, como tengo aquí, ¿qué significa cada uno? Por ejemplo, la abundancia significa desbordar o rebosar. Es una cantidad grande de algo, ¿verdad? Sin embargo, la pobreza es no tener recursos para satisfacer nuestras necesidades y vivir dignamente. Como se nos presenta aquí, estos conceptos son muy basados en la parte económica. O sea, yo estoy lleno y soy abundante cuando soy próspero, cuando tengo muchos bienes, cuando tengo riquezas, y soy pobre cuando no los tengo. Entonces, en la parte espiritual es muy diferente cuando Jesús se refiere a la abundancia o cuando se refiere a la pobreza. Y por eso te lo voy a explicar en el día de hoy, ya que con la nueva onda New Age de la mentalidad de abundancia y todo eso, se ha perdido el valor real de lo que significa ser abundante y ser rico ante los ojos de Dios. Y a ti como cristiana que andas por ahí quizás confundida con los términos de yo puedo atraer ciertas cosas o yo tengo el poder de declarar las cosas en mi vida, hasta cierto punto sí, porque Dios nos dio la lengua, que es una arma poderosa para declarar cosas en nuestra vida, pero todo es a través de Él. No es a través de lo que nosotros mismos podemos hacer y crear nuestras realidades, etcétera, etcétera. Si bien nosotros estamos a cargo de nuestras acciones, no quiere decir que nosotros vamos a tener el control de nuestro futuro en lo absoluto, sino Dios. Entonces, te voy a explicar según la Biblia qué significan estas dos cosas. En la Biblia se utiliza la palabra abundancia para describir lo que Dios tiene para ofrecer y para expresar que Dios tiene más que suficiente para satisfacer las necesidades de todas las personas. O sea, el concepto de abundancia se puede aplicar ante cualquier aspecto de la vida, no solamente la parte económica. Hablamos aquí de un estatus mental de que si bien es como dicen, de que la abundancia tú la traes y eso, pero no. Es un estatus constante de agradecimiento, sea en lo mucho o en lo poco, como bien le pasó a Pablo, que más adelante hablaremos de eso. Ahora, según la Biblia, la pobreza es estar desprovisto de cualquier virtud y de estar en bancarrota espiritual ante el Señor. O sea, que también se refiere a una pobreza espiritual y no tanto a la parte económica. En las bienaventuranzas, que es el libro de Mateo, en el capítulo 5, se refiere a los pobres y el reino de los cielos. Es uno de los libros más lindos que habla sobre las características que tenemos que tener para que Dios nos vea con favor. Entonces, mucha gente confunde esos aspectos allí. Ok, Nori, pero en la Biblia habla de que bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y entonces? Sí, habla en la Biblia sobre los pobres de espíritu, pero te explicaré la parte específica que tienes que tomar en cuenta y entender. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí está la clave. Ellos reconocían que eran pobres de espíritu. Ellos entendían de su carencia espiritual y por lo tanto ahí entraba el factor que es uno de los frutos del Espíritu Santo llamado humildad. Por ejemplo, yo vi una película hace poco llamada I Care a Lot, donde el personaje principal estaba completamente obsesionado con el dinero y con ser rica y con obtener cosas. Imagínense, es una película secular, nada que ver, pero yo no conocía esa figura legal que existía en Norteamérica y me pareció interesante, pero obviamente tenían que entrarle sus contenidos del siglo XXI, más que nada. Pero a pesar de todo, la película te deja un mensaje y a mí como cristiana yo lo analicé desde esa perspectiva. Este personaje estaba tan obsesionado con obtener lo que quería que no le importaba pasarle por encima a quien sea para
ella enriquecerse. Entonces, de esos ricos es que habla Jesús, ese corazón de rico que quiere más y no le importa hacer lo que sea para obtenerlo. ¿Cómo te das cuenta? A través de su orgullo, su angurria y su desdén. Todo eso son los frutos o las cosechas que tiene ese estilo de rico. Y la raíz de todo eso es una carencia económica que lo hizo cambiar su actitud de que yo voy a guardar y obtener y quitar y obtener todo sin dar nada a cambio, o una carencia de amor, lo que los llevó a no importarle los demás, por lo tanto actúan con desdén hacia los demás, que es todo lo contrario. ¿A qué? A la humildad. Por eso es que el concepto de humildad y pobreza van de la mano y la gente los confunde, y a veces hay cristianos que están dentro de una mentalidad tan religiosa que no pueden entender ni se les puede revelar esta diferencia. Porque yo sea bendecida y yo tenga bienes o tenga negocios no quiere decir que mi corazón se aparta del Señor. Es en mi corazón donde habita esa abundancia, es en mi corazón donde habita esa carencia. Es en mi corazón donde habita esa pobreza. Sin embargo, estas personas que tienden a tener estas semillas de orgullo y de todos estos frutos que vienen de la carencia, hasta que no reconocen y dicen, en verdad sí, yo me estoy comportando desde la carencia, no entienden la diferencia. Por lo tanto, el concepto de humildad y pobreza va de la mano y se define el uno al otro, pero habla del espíritu, no habla de tu bolsillo. Incluso Jesús habló de la abundancia. En Juan 10, versículo 10, él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él quería que nosotros fuéramos abundantes, quiere más bien que seamos exitosos. Entonces, ¿por qué meternos en esta mentalidad de que si yo soy cristiano o cristiana, no puedo tener las cosas que yo anhelo, no puedo lograr mis metas, tengo que quedarme en una vida de pobreza física? Jesús se refiere en la abundancia a dar sin esperar recibir. Por lo tanto, cuando tú estás abierto a dar, asimismo tú recibes. Lo que en el mundo se le llama vibra, energía, nosotros lo percibimos en el espíritu. Y cuando tú te mantienes con ese deseo de dar, de ayudar a los demás, de estar ahí para los necesitados, esa misma expectativa de recibir, de que van a llegar cosas buenas, siempre está en alta. Es como un camino de doble vía. Pero cuidado, con esto yo no quiero decir que tú vas a dar hasta que tú no tengas más nada y vas a dar por sobre encima de tus posibilidades, porque recuerda que Jesús dijo, de lo que tengo te doy, pero es de lo que Él tiene, no que Él va a sacrificar lo que Él tiene para dártelo a ti, porque ¿qué puedo ofrecer una vasija que está vacía? Y en ese momento, cuando tu corazón está en la abundancia, ahí es que entran la gracia y el favor. La gracia, según la Biblia, es un don gratuito que tenemos a través de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz y se sacrificó por nosotros, en ese momento su gracia se puso sobre nosotros, y a través de ese filtro es que Dios nos ve. Se describe como un poder habilitador y una sanación espiritual que ayuda a las personas a hacer buenas obras y a vencer sus debilidades. En cambio, el favor es un trato preferencial de Dios para ti. Díganse que van unidos el uno con el otro y que a veces la gracia y el favor se intercambian, pero es básicamente el filtro que tenemos para que Dios nos vea con eso. Y asimismo, si Jesús está en nosotros, asimismo nosotros vemos con ese filtro a las demás personas, tanto a los que nos hacen daño como a aquellos que están necesitados de la palabra y que por lo tanto necesitan esa gracia y favor que viene a través de nosotros, pero desde Jesús. Si tú estás alineado con Jesús, tú tendrás favor sobre tu vida y Él derramará gracia sobre ti. Puertas que ni pensabas que se iban a abrir, se abren. Oportunidades que no estabas esperando llegan a tu vida. Y es que Dios pone un brillo especial sobre nosotros. O sea, cuando nosotros estamos en la espera de Él y descansamos en Él, Él sabe que estamos desde la abundancia, sabiendo que no importa la circunstancia, Él va a proveer
eso Dios lo ve, y en ese momento es que la real abundancia, dígase lo que tú estás esperando, se manifiesta en tu vida. Esa es la verdadera manifestación. Por ejemplo, imagínense el pueblo de Israel que se metió a un desierto, señores, o sea, sin nada alrededor, ni agua, ni comida, ni ganado. Tierra, arena, era lo que había en ese desierto, y más en aquel entonces. Imagínense el nivel de fe. Y todavía ellos, estando allí, dudaron. Cuando sentían hambre o cuando faltaba o se estaba acabando algo, más bien ellos decían: pero Señor, o sea, tú nos trajiste al desierto para que nosotros nos quedemos aquí y ya esto sea historia. Pero de repente, una de las cosas que hizo el Señor por ellos en el desierto fue que empezó a caer como una sustancia del cielo. En sobremanera caía este polvo, esta sustancia que ellos le llamaron luego maná. Y el maná que caía del cielo se convertía en masa para ellos hacer pan. Pero tenía un temita, y era que esa masa no duraba más de 24 horas, o sea que ellos no la podían guardar. Ellos tenían que depender del Señor y saber que Él todos los días iba a proveer. Ahora bien, este mismo pueblo que se quejaba era el primero en que si había que sacrificar la mejor cabeza de ganado o todo su ganado para hacer un sacrificio para Dios, ellos lo hacían en fe porque sabían que la abundancia no venía de ellos, sino venía del Creador de los cielos y la tierra. Lo que te digo es, a ti que me ves, si tú no estás dispuesto a dar, ¿cómo tú esperas recibir? Si tu corazón, tu mente, tu fe están desde la carencia, desde el yo no puedo, desde el tú Dios no puedes porque yo no lo he tenido antes, o fulanita no lo tiene y tiene más posibilidades que yo, entonces ¿por qué yo? Si tú estás desde tus miedos de la niñez o desde lo que tú estás viendo con tus ojos y no tu espíritu, entonces ¿cómo la abundancia va a llegar a ti? Y la abundancia, señores, no es más en otra palabra que la fe. La abundancia no es la capacidad de tener, sino es la capacidad de dar, de esperar en fe. Dice Pablo en 2 Corintios: poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también dar en abundancia a los demás. Pero oigan, yo voy a estar en abundancia para yo poder dar en abundancia a los demás. Y no es que yo me voy a quedar sin nada. Si así el Señor me lo manda en una situación específica, pues amén. Pero para yo poder dar en abundancia, yo tengo que ser abundancia. Con lo que quiero que te quedes de este mensaje es que lo que desbloqueará tu abundancia es la apertura de tu corazón para dar. Porque recuerda que así mismo como siembras, cosechas. Doy gracias a Dios por tu vida y espero que este video te impacte en una forma potencial. Y oro porque Dios abra tus ojos espirituales y sueñes con la grandeza, sueñes con la abundancia como Dios te ve, como Dios te creó. Porque recuerda que no hay nada imposible para el Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que tú ves a tu alrededor. Te doy gracias por ver este video, suscríbete, dale like a mi canal y comparte, y déjame saber en los comentarios cualquier duda al respecto que tengas de este tema, qué te pareció, cómo entiendes que impactó tu vida. Dios te bendiga.